Buenos días chicos, tardes, cuando lo estén viendo, vamos con el último tema de este segundo trimestre, que está muy relacionado con el tema de ADN, pero que en este caso titulamos genética. Ok, lo primero que tendríamos que iniciar es ¿qué es esto de genética? ¿Qué le llamamos genética? Lo escuchamos en muchos lados, en la televisión, lo vemos en internet, pero ¿a qué se dedica esta ciencia? Bueno, esta va a ser una rama de la biología que se va a encargar de estudiar lo que van a ser los genes y cómo funciona la transmisión de caracteres. Ajá, ¿por qué se parecen ustedes a sus papás? A eso es a lo que se refiere. Recuerden que nosotros se supone que ya sabemos lo que es gen. Gen va a ser un segmento del ADN que codifica para una característica en específico. Ok, chicos, eso no lo pierdan de vista. Ok, pero aquí también hay otro punto que no debemos de perder. La estructura como tal del ADN se describe hasta el año de 1953. ¿Por qué es importante esta fecha? Pues bueno, si hablamos del proceso de evolución que, haciendo un poco de memoria, este es publicado o es propuesta esta teoría en 1859 por Charles Darwin. El gran problema que tuvo esta teoría o la gran objeción que le veían los demás científicos es que le decían, ok Darwin, tú ya me estás explicando cómo cambian los seres vivos, que evolucionan por un mecanismo que se llama selección natural y está muy bien, pero cómo esas características, cómo esas variaciones que produce la selección natural se pasa de una generación a otra, ¿cómo sucede esto? ¿Ok? Pues bueno, Darwin nunca pudo solucionar este problema. Él decía es que debe de haber algo en la sangre, debe de haber algo en algún lado que permita que estas características pasen de una de descendencia en descendencia. Pero él nunca supo nada de ADN, chicos, ¿ok? Porque vean, estamos en el año de 1859. Muy bien. Entonces, pero aquí va a entrar otra figura importante. ¿Ok? Antes de que se descubra el ADN en 1953, entra el conocido Johann Gregor Mendel, que es considerado el padre de la genética. Ahorita vamos a ver por qué. Este va a ser una persona que nació en lo que hoy conocemos como República Checa, es decir, en Europa. Él siempre tuvo predisposición por el estudio, sin embargo, él venía de una familia pobre. Entonces, como no podía seguir pagando sus estudios, pues decidió meterse a un monasterio, ¿ok? Como un convento, chicos. Y en este monasterio, a la par de pues de tener de dedicarse a la religión, también pudo seguir estudiando, ¿ok? Él, entre los temas que más le interesó, pues fue saber cómo es el proceso de la herencia, cómo pasan las características de una generación a otra, y él entonces investigó con diferentes organismos. En un primer momento intentó con ratones, abejas, pero al final se decidió por chícharos, que en la literatura se hicieron su tarea, luego le mencionan como guisantes, pero se refiere a los chícharos que ustedes se pueden comer, no sé, en su arroz o en cualquier otra cosa. Tuvo gran ventaja que él quisiera estudiar con los chícharos porque en su monasterio pues él tenía un huerto donde podía sembrar distintas plantas y entre estas plantas que sembró pues se encuentran los chícharos. Como tal no es una planta delicada que si le da un poco más del sol de lo que necesita ya se murió o que si no le echas agua un día también ya se murió, sino que es una planta que puede resistir, ¿ok? Y tiene un ciclo de vida muy corto. ¿Qué es esto? Que desde que pones la semilla hasta que se reproduce esa nueva planta no tardan más de 3 meses, ¿ok? Entonces tiene su ciclo de vida muy corto. ¿Qué sucede? Nosotros aunque conocemos generalmente el chícharo así verdecito como existe variaciones de los chícharos. Aquí podemos ver por un lado lo que es la planta del chícharo como tal y cómo se ilustraban en los libros de botánica de esos años y cómo hay gran variedad de chícharos. Hay de diferentes colores, hay unos más grandes, hay unos que en vez de ser lisitos están rugosos, sino que tienen varias características distintas. Así como nosotros, chicos, que algunos somos más altos, otros más chaparros, unos más morenitos, otros un poco más güeritos. Todas esas variaciones también Mendel los vio en los chícharos. Y entonces él a qué se dedicó durante mucho tiempo. Pues él se dedicó a cruzar ejemplares de diferentes variaciones de chícharos, ¿ok? O él podría agarrar una planta alta de chícharos y otra chaparra y las cruzaba entre ellos,
hacía que se reprodujeran sexualmente. Recuerden que ya vimos que las plantas se pueden reproducir sexualmente o asexualmente, que ellas solitas. Él no, él hacía que se reprodujeran con otra planta que tenía una característica muy distinta a la suya. Entonces podría cruzar una planta de chícharos alta con una chiquita, podía agarrar chícharos verdes y los cruzaba con chícharos amarillos, podía agarrar chícharos que estuvieran lisos contra aquellos que estuvieran rugosos y veía qué sucedía con la descendencia. ¿Ok? Eso fue general a grandes rasgos lo que hizo Mendel. ¿Ok? Aquí se los ejemplifico. Agarraba una plantita alta, una chaparrita y veía cómo eran sus hijitos. A eso lo que llamaba descendencia. ¿Ok? Todo esto le llevó 10 años. Ahorita vean, lo expliqué en menos de un minuto, pero llevar a cabo estos experimentos le llevaron 10 años de su vida, chicos, y trabajó con alrededor de 30,000 plantas de chícharo. O sea, vean, él dedicó casi una vida en estudiar a estos organismos. Y en 1866, ya después de hacer todos sus experimentos y de resumir esta información, pues los publica en el año de 1866. Vean, está muy cerca, unos cuantos años después de la publicación de qué otro libro importante, del origen de las especies. Vean, son casi contemporáneos. En este caso el título se llama Experimentos sobre hibridación de plantas. Pero ¿qué va a suceder? Pues que fue ignorado. No le tomaron en cuenta todos sus descubrimientos que él hizo y que plasma en este documento. En 1868 se vuelve abad, hagan de cuenta, se vuelve líder del monasterio y pues ya no pudo seguir trabajando más en estas cosas científicas y deja todo este. También por otro lado, pues que sus 10 años de investigación no sirvieron para nada, nadie le reconoció su esfuerzo. Y finalmente muere el 6 de enero de 1884, ¿ok? Y fue ignorado y hasta 1920, 1910 es cuando vuelven a retomar sus trabajos, lo vuelven a leer otros investigadores y dicen, ups, al final de cuentas Mendel no estaba errado, todo lo que dijo era verdad. Pero vean, otro caso de injusticia que se le hizo a Gregor Mendel. ¿Qué hizo Gregor Mendel? Pues como ya se los dije, cruzó ejemplares con variaciones observables, ¿ok? Y vio cómo eran los patrones en sus hijitos, es decir, la descendencia. Mendel, recuerden, estamos en el siglo XIX, no sabía de ADN, cromosomas o genes, o una nueva palabra que aquí vamos a utilizar que se llama alelo. A él este alelo le llamaba factores. No sabía nada de él, pero aún así sus hipótesis sirven actualmente. ¿Qué es esto de alelo, chicos? Porque ADN, cromosomas y genes se supone que ya lo saben. ¿Recuerdan cuando vimos los cromosomas? Uno es del papá y uno de la mamá. Dijimos que si este ADN de aquí codifica para una característica, se llama gen. Pero así como se encuentra en el cromosoma del padre, también se va a encontrar la misma información en el cromosoma de la madre. Entonces tenemos dos posibles opciones, dos variaciones para una misma característica. A estas variaciones para una misma característica se le llama alelo. ¿Ok? Entonces vean. Si estos alelos codifican para la misma característica, se dice que son homocigóticos, ¿ok? Tienen la misma información tanto el padre como la madre, es decir, que este alelo para ojos diga ojos cafés y el de la mamá también diga ojos cafés. Tengan las instrucciones para estos ojos, ¿ok? Aquí se ve homocigótico. Pero también puede ser heterocigótico, que aunque dictan para una misma característica tengan diferencias, ¿ok? Que el del padre diga ojos azules, pero el de la madre diga ojos cafés. Si hay variaciones en los alelos, entonces se llama heterocigótico. Aquí está el ejemplo de los ojos. ¿Cómo se llama la primera ley de Mendel? La primera ley se llama principio de la uniformidad, ¿ok? Entonces dice, si se cruzan dos individuos homocigóticos, es decir, los dos alelos dicen la misma característica, dictan un mismo carácter, toda la primera generación va a ser heterocigótica y serán iguales entre ellos, tanto fenotípica como genotípicamente. ¿A qué se refiere eso de fenotípica y genotípicamente? Perdón, aquí lo explico. Genotipo se refiere a gen. Vean las primeras tres letras, gen de genes, se refiere al ADN, y fenotipo se refiere a cómo se expresan esos genes en nuestro cuerpo, ¿ok? Si en los genes dice ojos de color, ¿cómo vamos a ver
¿Dónde vamos a ver representado esos genes? Pues en nuestros ojos, con el color que tengamos, ¿ok? Genotipo de ADN, fenotipo, las características físicas. ¿Ok? Entonces aquí decía, los hijos de dos razas puras homocigóticas serán heterocigóticos y serán iguales entre ellos fenotípica y genotípicamente. Y cuando lo leyeron creo que algunos de ustedes tuvieron dudas, pero es muy sencillo, chicos. Aquí ¿qué sucede? Si juntamos dos flores, en este caso, primer ejemplo, dos flores, que tiene dos alelos que le dictan color rojo y dos alelos que le dictan color morado, cuando los juntemos van a tener ya no van a ser homocigóticos, sino que van a ser heterocigóticos y van a salir de un mismo color. Y lo mismo pasa con los chícharos. Si junto un chícharo amarillo y con un chícharo verde, todos van a nacer con un mismo color, el dominante, el que llama dominante, pero van a ser heterocigóticos. Entonces él decía, existen alelos que parecen ser dominantes, que parecen ser más fuertes, que se expresan más que el otro. La segunda ley de Mendel, pues, ¿qué dice? Si cruzamos dos grupos heterocigóticos, vean, tiene un alelo dominante y un alelo recesivo, ¿qué sucede? Ya no van a ser iguales todos los hijitos, ¿ok? Va a aparecer en mayor proporción aquel que está dado por caracteres dominantes, pero va a aparecer el más débil, el llamado recesivo. Entonces aquí ¿qué hizo? Agarró a los chícharos heterocigóticos, los cruzó entre ellos y al final obtuvo ¿qué? 3 amarillos y un verde. Esto quiere decir que el dominante es el amarillo y el recesivo es el verde. El otro factor, aunque es más débil, no desaparece. Ya este le dio el nombre de alelo recesivo. Y la tercera ley de Mendel, ¿qué dice? Esta no nos vamos a meter mucho. Cada alelo da para una característica indistinta. Entonces, ¿esta qué dice? La transmisión es independiente. Bueno, los caracteres se expresan de manera independiente. Nada tiene que ver con que la flor sea roja y tallo liso, con que el otro tenga la flor morada y el tallo rugoso. Los diferentes caracteres que forman a los distintos seres vivos son independientes entre sí. Esto es lo único que hizo. Entonces él aquí ya tomó en cuenta dos caracteres, el color de la flor y el tipo de tallo. Y entonces observó que, pues bueno, obviamente los caracteres dominantes se van a expresar más y va a poder haber combinaciones, flor roja pero con tallo rugoso o flor morada con tallo liso, y los caracteres recesivos pues se van a expresar muy poco. Aquí está con ochícharo, chicos, y vean, aquí tomo en cuenta lisos con rugosos y pues esta proporción siempre se va a respetar, 9, 3, 3, 1. Ajá. Entonces lo que dice esta última ley, para que no se compliquen, chicos, es que los caracteres son independientes entre sí. ¿Ok? Como Darwin nunca supo, nunca tomó en cuenta lo que hizo Mendel hasta por los años 50, cuando se unen las leyes de Mendel con la teoría de la evolución, se crea un gran avance científico. Y es tan importante este gran avance científico que se le denomina neodarwinismo, chicos, ¿ok? El nuevo Darwin. ¿Por qué? Porque finalmente pudimos saber cómo pasan los caracteres de una generación a otra, ¿ok? Y pues eso es todo, chicos. Si vieron, es un poco sí complejo porque hay varias palabras que no conocíamos, pero una vez que las conocemos son un poco más sencillas. Entonces nos vemos y saludos.